La vida del protagonista del capítulo de hoy es digna de película, la cual motivó la creación de un reino independiente en Bobastro, dentro de Al-Ándalus, que llegó a amenazar la capital del Emirato de Córdoba, que era todo lo que controlaba el emir. En una época de inestabilidad y de fragmentación, de haber tenido éxito, podría haber cambiado el signo de la reconquista. Nuestro protagonista, venido al mundo con el nombre de Omar Ben Hafsun, nació en Parauta, un pueblo en la actual provincia de Málaga, durante el Emirato de Córdoba, en una familia de terratenientes musulmanes, de origen nobiliario godo, uno de cuyos abuelos se habría convertido al Islam. De este modo, Omar por nacimiento era muladí, es decir, de familia cristiana convertida al Islam tras la conquista árabe del 711. Pero, ¿cómo se convirtió Omar en un rebelde? Esto comienza un buen día, o malo, según se mire, cuando descubrió que un pastor bereber le estaba robando el ganado a su abuelo, Jafar. Omar se enfrentó a él, matándolo. Tras este asesinato, Omar hubo de esconderse. Se refugia en las ruinas de un viejo castillo que será la inexpugnable Bobastro. Dado que él sabía que sería perseguido por los justicieros bereberes, comienza una vida al margen de la ley. En torno al año 878, con otros fugitivos como él, empezó a robar por la Cora de Raya, y una vez se le atrapa es azotado por los robos, pero por suerte para él, nadie conocía el episodio del crimen. Entonces marcha al norte de África, instalándose en Tahar, y comienza a trabajar como aprendiz de sastre. Conoce a un anciano muladí, también de Málaga, que al hablar con él le vaticina que él será quien se levante contra el poder de los omeyas. Decide volver en el año 880, aprovechando el caos interno de Al-Ándalus. En Al-Ándalus existían varios grupos étnicos o religiosos, como los bereberes, es decir, norteafricanos, los mozárabes, que eran cristianos que vivían en Al-Ándalus, o los muladíes, y una minoría árabe dividida a su vez por las regiones de las que provenían, y que despreciaban tanto a los bereberes, dándoles las peores tierras al inicio de la conquista, a los mozárabes, que debían pagar mayores impuestos y eran ciudadanos de segunda y no podían construir nuevas iglesias, o los muladíes, los cuales se habían convertido recientemente. El carisma y la capacidad militar de Omar Ben Hafsun debieron ser importantes, ya que reunía una gran partida de seguidores de origen muladí, mozárabe e incluso bereberes, con los que fortificó y construyó en Bobastro un auténtico baluarte, llamado el Nido del Águila y lugar de perdición por las crónicas árabes. Aún hoy se conservan restos de una iglesia mozárabe y cuevas donde vivía la gente y servían de lugares de culto, entre otras estructuras, en esa zona de desfiladeros, desde el que tuvo en jaque al poder cordobés. Era conocido por sus tropas como el capitán de la Gran Nariz, y allá por donde pasaban, las gentes vitoreaban a Omar y a sus hombres. En el año 883 es derrotado por el emir de Córdoba, Mohamed I. Se le perdonó y se le integró en la guardia personal del soberano, pensando que ante su poder era mejor tenerlo como aliado que acabar con él y provocar una rebelión en un momento en que Córdoba estaba necesitada de aliados ante los reyes cristianos por el norte y la desagregación de su propio poder en el interior. Participó en duras batallas, como la de Pancorbo, donde demostró su bravura ante el enemigo. Si el emir y sus generales demostraban inteligencia aceptando a un aliado con tanto poder en una situación de debilidad, menos inteligente fue el trato dado a Omar y su tropa por sus arrogantes compañeros árabes, ya que según se recoge en muchas fuentes, era injuriado, no compartían prebendas con ellos y le era negada la comida,
y cuando ésta se le brindaba estaba en unas condiciones impresentables. Omar decide que ya ha tenido suficiente y en el 885 regresa a Bobastro e inicia su segunda y más exitosa rebelión. Se expande velozmente por la provincia de Málaga, toma Archidona y fortalezas como la de Comares y Mijas. El emir Al-Mundir retomará Archidona y pasará a cuchillo a los mozárabes. Se plantará frente a Bobastro, comenzando un largo asedio. Parece que se llega a un pacto, pero cuando el emir en persona se retira, Omar ben Hafsun rompe la tregua. Al-Mundir vuelve al asedio, pero fallece en poco tiempo, en el 888. El nuevo emir Abdalá llega a un pacto con ben Hafsun. Le nombra cogobernador de la cura o provincia de Málaga. En un momento dado, Omar se deshace del otro gobernador y comienza una rápida expansión. Se alía con los bereberes malagueños. Consigue también la alianza de los muladíes de la subbética cordobesa, tomando Jaén. Con ellos conseguirá expandirse por el valle del Guadalquivir. Desde la plaza fuerte de Poley, actual Aguilar de la Frontera, conquista lugares como Écija, Baena, Lucena. Su territorio abarca la mayor parte de la actual Andalucía y llega hasta las inmediaciones de Córdoba. Está a un pelo de conquistar la capital y con ello el emirato. En cierta ocasión se atreverá a atacar la tienda de campaña del emir Abdalá, saliendo derrotado en esta ocasión, y aunque consigue repeler el ataque, Córdoba se encuentra en una situación complicada, con la casi desaparición de las acuñaciones monetarias y con ello los ingresos fiscales. En el 891, Omar sufre una derrota estrepitosa en Poley ante las huestes del emir, advirtiéndose un lento cambio en la situación, ahora favorable para Córdoba. Sorprendentemente, en el año 899 se bautiza al cristianismo, renegando del Islam, y se hace llamar Samuel. Esto le hizo perder cierto apoyo entre los muladíes y otros grupos, debido al hecho de que se había convertido en un apóstata, renunciando a su fe, lo cual incluso se castiga con la muerte en esa religión. Entonces, establece unos contactos diplomáticos, primero con los fatimíes, el único califato que existía en el occidente musulmán, en el actual Túnez, que eran chiíes, pese a que la población seguía la doctrina suní en Al-Ándalus. Llegan a enviar 2 emisarios y pactan con ben Hafsun cómo se debería practicar el nuevo rito religioso, pese a que había adoptado el cristianismo. También intentó el reconocimiento de su estado por el rey asturiano Alfonso III. Si los reinos cristianos del norte hubiesen pactado una ofensiva junto con ben Hafsun, es posible que la reconquista hubiese durado bastante menos de lo que lo hizo. Sin embargo, en el 918 muere, aún controlando la ciudad de Bobastro, pero no fue hasta el año 928 que Abderramán III conquista la ciudad, defendida por sus hijos. Para escarnio suyo, se exhumaron sus restos y se llevan a Córdoba, se crucifican y luego se coloca su calavera junto a la de un cerdo. No menos trágica fue la vida de su hija Argentea, que siguió llevando una vida retirada en Córdoba. En esta ciudad conoció a un sacerdote de las Galias, Búlfura, que fue apresado por predicar la fe cristiana. Durante su estancia en prisión era visitado por Argentea. Preguntada por su fe, confesó ser cristiana. Como su padre había sido musulmán, ella tenía la obligación de ser musulmana. Argentea, sin embargo, perseveró en la fe en Cristo, a pesar de los requerimientos de su hermano. Por ello, fue condenada a muerte, junto con el sacerdote Búlfura. Antes de ser condenada a muerte, se le impuso por contumaz la pena previa de 1000 azotes y la amputación de la lengua. Y ya para terminar, agradeceros a los que veis mis vídeos, los compartís y os suscribís. Y espero que os haya gustado y sorprendido esta historia tanto como a mí cuando la descubrí.
Un saludo y hasta el próximo ermitaño.